Bien, otro de los temas que vamos a ir recordando, ¿sí? Para poder resolver este curso de ingreso son la parte de triángulos, ¿sí? Que tiene varias cosas interesantes. Recordemos que los triángulos los podemos clasificar según sus lados y según sus ángulos, ¿sí? Recuerden que según sus lados tenemos el triángulo escaleno, que tiene 3 lados no congruentes. Recordemos que congruente significaba que tenían las amplitudes iguales, o sea que los lados medían igual. La amplitud de los lados me da igual, lo vamos a decir correctamente, y entonces un triángulo escaleno tiene sus 3 lados no congruentes. Un triángulo isósceles presenta por lo menos 2 lados congruentes, ¿sí? Y un triángulo equilátero, sus 3 lados son congruentes. Y si los clasificamos a partir de sus ángulos, ¿sí? Teníamos el triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto y los otros dos interiores complementarios. Pensemos en nuestra cabeza que significa que los otros dos van a sumar 90 grados, por eso nos habla de complementarios. Por ejemplo, si tengo un triángulo de 90, un ángulo de 90, uno vale 30 y el otro va a valer 60, ¿sí? Porque 60 y 30 van a formar 90, son complementarios. El triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso y los otros dos agudos, ¿sí? Recordemos que agudos eran menores a, a 90. El triángulo acutángulo tiene 3 ángulos agudos, ¿sí? Esa sería una de las clasificaciones que nosotros podríamos tener entre los triángulos. Fíjense que tenemos algunas de las propiedades de los triángulos, donde con respecto a sus lados, esta es importante, en todo triángulo la medida de cada lado es menor que la suma de las dos medidas de los otros dos. Entonces, si yo tengo este lado, ¿sí? Va a ser más chico si yo sumo la medida de este y este. Eso va a ser siempre, ¿sí? Si no, no va a ser un triángulo. Y con respecto a los ángulos interiores, otra de las propiedades que nosotros tenemos es que la suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Bueno, acá tiene un colorario que sería que si dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, ¿sí? Los terceros también van a ser congruentes. ¿Qué quiere decir? Que si este ángulo, tengo dos triángulos, supongamos estos dos, tengo que este ángulo es congruente con este y que este es congruente con este, sí o sí el tercero va a ser congruente con este. Eso nos está explicando el colorario. Y con respecto a los ángulos exteriores, fíjense lo que nos dice, que la suma de dos ángulos interiores va a ser este que está acá, ¿sí? Uno del exterior. Pero fíjense lo importante, este ángulo exterior, ¿sí? Va a ser la suma de estos dos, pero que no son consecutivos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera saber la suma del ángulo exterior voy a sumar los dos que están acá, que no son consecutivos, y voy a poder obtenerla, ¿sí? Esas serían algunas de las propiedades de los triángulos, con sus lados y con sus ángulos. Otra cosa importante que yo tengo que, digamos, recordar es que si tengo un triángulo con lados congruentes, ¿sí? Los ángulos opuestos a esos lados también son congruentes, ¿sí? Entonces, si este lado es congruente con este lado, este ángulo es congruente con este ángulo, si los tenemos de esta forma. ¿Qué cosa? Otra cosa. El lado más grande del triángulo, el de mayor longitud, siempre va a ser opuesto al ángulo más grande del triángulo, al que tiene mayor amplitud, ¿sí? Veamos un triángulo rectángulo, que dentro de nuestro triángulo rectángulo tenemos el que forma el ángulo de 90, ¿sí? Fíjense algo importante, en un triángulo, por más que yo vea que es rectángulo, si no me lo especifica, no es rectángulo. ¿Qué quiero decir? Supongamos que yo veo este dibujo que está acá y veo esto a simple vista como que podría ser un triángulo rectángulo, pero si no me especifica con un puntito o con este cuadradito que está acá, que es rectángulo, o me dice el triángulo rectángulo en BAC, ¿sí? No es rectángulo. No supongan que los triángulos son rectángulos si no los aclara, ¿sí? Obviamente que si estoy trabajando dentro de un cuadrado y me dice que la figura es un cuadrado, ¿sí? El ángulo de adentro va a ser rectángulo, pero ya me está diciendo que es un cuadrado, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, dijimos que el ángulo recto mide 90 grados
y que el triángulo rectángulo está compuesto por la hipotenusa, que sí, respetando esto, es el lado más largo, entonces este es el ángulo más grande, y que los otros dos son los catetos. Respetando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Tenemos que recordar que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a los otros dos catetos al cuadrado sumando. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Esto ya lo hemos trabajado Pitágoras bastante, gracias a Dios. Entonces vamos a seguir con la idea de distancia. Para no equivocarme lo voy a leer bien. Distancia, ¿sí? Tenemos, supongamos que queremos ir desde un punto C hasta un río que representa toda la recta R. Como lo vemos acá en la siguiente figura. Sin duda, hay distintas posibilidades para llegar desde el punto C al río. ¿Sí? Fíjense, tenemos este acá, este acá, este acá, este acá. Pero ¿cuál es la distancia que separa al punto de la recta? Es decir, ¿cuál es el camino más corto que yo voy a elegir? En este caso, el camino más corto que yo voy a elegir es, fíjense, la línea que no está punteada, que es el segmento BC, que sería el camino más corto, ¿sí? Que es perpendicular a la recta R. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la distancia entre el punto C y la recta R. Vamos a buscar la que es perpendicular, que va a ser en este caso la más corta. ¿Estamos? Bueno, eso, ahí está enunciada la propiedad. Bien, triángulos semejantes. Algo importante. El símbolo de triángulos semejantes, fíjense, es este que está acá. Si ustedes lo observan, vamos a anotar un poquito más grande, es algo así, ¿sí? Como una S acostada, si quieren considerarlo de semejantes. Entonces, ese va a ser el símbolo que nos dice que estos dos triángulos son semejantes. Bien, entonces, vamos a seguir. Fíjense, ¿cómo me doy cuenta que dos triángulos son semejantes siguiendo los criterios de semejanza? Tengan en mente el triángulo que vimos anterior, AB, BC, AC, o sea, y A', B', C'. A simple vista, para poder decir que estos dos triángulos son semejantes, tengo que verificar que el lado, ¿sí? AB dividido a' B' es igual a ABC dividido B'C', que es igual a AC dividido a' C'. Entonces, dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados correspondientes proporcionales. Recordemos qué significa eso. ¿Sí? Que si la división de AB dividido a' B' es igual a la división de BC dividido B'C', y es igual a la división de AC', ¿sí? Esos triángulos van a ser semejantes. Ese sería uno de los criterios de semejanza. Otra forma para ver si un triángulo es semejante es si dos triángulos son semejantes y tienen dos ángulos correspondientes de igual medida. ¿Qué quiere decir? Fíjense abajo tenemos las posibilidades. Escucha. Entonces, estos dos triángulos, ¿voy a poder decir que son semejantes? Sí. Por ejemplo, la amplitud de este es igual a la amplitud de este, la amplitud de este es igual a la amplitud de este. Entonces ya con esos dos datos puedo decir que esos dos triángulos son semejantes. Podrían ser otro, podría ser A y A, C y C, y automáticamente ya podría trabajar con esos triángulos como que son semejantes. Acá nos indica todas las posibilidades. Y por último, dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo correspondiente de igual medida y los lados que lo limitan son proporcionales. Veamos qué quiere decir esto. Supongamos que tomo el ángulo B. Entonces, si este ángulo tiene la misma amplitud que este ángulo y A dividido B, fíjense, A dividido B es igual a A' dividido B' y AC dividido ACC', ¿estamos? Este con este, serían los ángulos que están comprendiendo al ángulo, puedo decir que esos triángulos también son semejantes. Por lo tanto, ¿sí? Puedo
decir que con estos 3 criterios podría determinar si los triángulos son semejantes. No es que tengan que cumplir los 3 al mismo tiempo, sino que o uno o el otro. Son los que me ayudan para ver si 2 triángulos son semejantes. ¿Estamos? Luego, teniendo en cuenta los criterios, podemos afirmar que, y acá tenemos las 5 afirmaciones, los invito para que las lean y las estudien un poquito, para que puedan ir viendo y teniéndolas en cuenta al momento de resolver algún ejercicio en particular. Bien, en esta sección de anexo, fíjense que los profesores, si bien no lo van a tomar en el ingreso, sino que nos los dan como para que lo tengamos en cuenta, habla de los puntos notables, ¿sí? De los triángulos, donde podemos tener el ortocentro, el incentro y el baricentro, ¿sí? Ahí nos explica cuáles son y cuáles son sus características, y además, ¿sí? Les he agregado acá para que ustedes tengan, si tienen ganas de ver cómo se hacen, cómo se calculan esos puntos y cómo se grafican esos puntos, ¿sí? Con eso hemos terminado la parte de triángulos de la unidad de geometría.